Capítulo 2. Iniciando el camino de las ventas. El secreto de tu éxito está determinado por tu agenda diaria. John C. Maxwell. En mi primer libro, Cómo emprender tu propio negocio, detallo todo lo vivido durante esa infancia. Actualmente me doy cuenta que esas malas experiencias no solamente me ocurrieron a mí, también le suceden a muchas personas. Todos los comienzos son duros. Es normal sentir desilusión, pero si las cosas no salen como lo habías planificado, no se debe abandonar el camino. No está bien desilusionarse con facilidad y renunciar a lo que se está haciendo. He aprendido que la vida está llena de lecciones, donde unas te hacen feliz y otras no tanto. Pero lo realmente importante es aprender de cada etapa. Las experiencias lo llevarán a ser una persona exitosa, ya que el aprender de los errores nos fortalece y nos enseña a no volver a cometer los mismos. Si decide comenzar a aprender a vender y negociar, la vida se le hará mucho más fácil y llevadera. Desde los 9 años de edad, he aprendido que tener el mejor plan significa triunfar en el mundo de los negocios y de las ventas. No hay que darse por vencido. Su temor no es en realidad a la venta en sí, como lo mencioné anteriormente. Su miedo es al rechazo o fracaso. Y la única manera de perder ese temor es comenzando a enfrentarlo. No con esto quiero hacerle ver que yo no he sentido miedo. Aún lo siento. Solo que no puedo permitir que estos me ganen la partida. Si yo dejara que las inseguridades me dominen, ya no se trataría de miedo, sino de fobia. Y esta sí que es peligrosa. Ya hemos hablado de los temores y cómo combatirlos. Son sentimientos que se pueden controlar siempre y cuando se tenga la disposición de hacerlo. Esas inseguridades están solamente en su mente. Será su decisión si continúa alimentándolas o las elimina por completo. Si realmente desea hacer desaparecer cualquier miedo, le ofrezco llevar a cabo unos sencillos pasos que mencionaré a continuación, y te darás cuenta que los vencerás lo más pronto posible. Número 1. La preparación en el área es fundamental para hacer que el miedo desaparezca. Número 2. La práctica cada día te dará una confianza enorme para dejar el miedo atrás. Número 3. Cree en ti mismo. Número 4. El deseo de superación también aleja el miedo. Y número 5. Reconocer que eres un ser humano que puede hacer cualquier cosa que se proponga. Estos y muchos otros factores forman parte de un ejercicio mental que te permitirá combatir ese miedo al rechazo, ese temor al que te digan que no se interesan por tu oferta. Cuando reconozcas de dónde provienen esos temores, se te hará más fácil poder enfrentarlos. Muchos saben que vengo de un campo en donde le temía a todos, y cuando digo todos, me refiero desde la gente hasta el animal más pequeño que pudiera existir. El estar cerca de otras personas me generaba angustia. Cuando en mi casa recibíamos alguna visita, me escondía debajo de la cama. No me gustaba hablar, y todos esos temores estuvieron conmigo durante mucho tiempo. Pero un día decidí enfrentar todo esto que me pasaba, y empecé en el negocio de mercadeo en redes o de multinivel. Fue allí que pude dejar atrás tantas inseguridades. Tuve que salir a la calle a conversar con personas que no conocía. Algunos me decían no a cada instante. Sin embargo, ya me encontraba dispuesto a ser indiferente a ese tipo de rechazo. Si usted es una de esas personas temerosas, le recomiendo pensar en uno de estos negocios. Allí aprenderá grandes cosas. Es un trabajo que te obliga a hablar con personas a las que no conoces. Recibes entrenamiento para perfeccionarte en el mundo de las ventas y te brindan las herramientas necesarias para conseguir el éxito. A mi parecer, los negocios de mercadeo en redes o de multinivel son universidades, y no solamente te ofrecen teorías, sino que también te llevan a la práctica y te enseñan a ser un excelente empresario. Gracias a este tipo de trabajo, hoy puedo hablar con miles de personas,
Me siento preparado y con deseo de seguir creciendo y aprendiendo. Una anécdota que quiero compartir con ustedes es que el hecho de iniciarme en estos maravillosos negocios me permitieron conocer mejor el estado en donde vivía, ya que no sabía cómo desplazarme. Utilizaba en todo momento taxis y ya tenía 8 meses de haber llegado de República Dominicana. No tenía idea de cómo desenvolverme, porque no me había dedicado únicamente a trabajar. Mi vida laboral inicia siendo empleado de una bodega en mi país natal. El que conoce este oficio sabe que se comienza desde muy temprano y se termina muy tarde. En ese entonces no tenía la oportunidad de salir a conocer lugares y mucho menos pasear lejos de mi trabajo. Allí permanecí 10 años. Luego tomé la decisión de ser dueño de mi negocio y abrí mi propia bodega, en la cual trabajé durante otros 6 años. En esos 2 trabajos me desempeñé por 16 largos años. Al llegar a los Estados Unidos, contaba con la edad de 32 años. Estaba grandecito y con deseos de aprender. Tuve que enfrentar la dura realidad y empezar desde cero en una nación gigante. En aquel momento tenía ganas de conocer, pasear por el único país que había visitado. Mi hermana tenía un pequeño restaurante que había rentado y yo le ayudaba. Fue entonces cuando conocí personas agradables. Lamentablemente no funcionó como esperábamos y mi hermana tuvo que cerrar la puerta de su restaurante, viendo morir todos sus sueños y ganas de seguir luchando. A raíz de esta mala experiencia, ella le tomó mucho miedo a los negocios y yo me encontraba desempleado. Me había quedado como muchos inmigrantes, solo tenía 2 opciones: devolverme a mi país derrotado o levantarme y seguir luchando como un campeón. Definitivamente tenía que pelear, y aunque estuviera en el suelo, debía levantarme para continuar. Siempre hay una oportunidad para las personas que están dispuestas a luchar por sus metas como lo hice yo. Era un momento difícil, y supe que no podía quedarme de brazos cruzados. Por eso tomé mi celular y comencé a buscar trabajo. Un día visualicé un anuncio. Decía que se necesitaba personal para trabajar con o sin experiencia y no era indispensable hablar inglés. En ese mismo instante llamé a los números telefónicos publicados y no me contestaron. Marqué una y otra vez, pero tampoco fue posible comunicarme. Insistí varias veces y fue en el 5º intento que me contestó una señora. Me facilitó una dirección que realmente no sabía ni cómo escribir. Solo recuerdo que dijo, es en Yonkers. Era un día sábado por la noche y debía presentarme el lunes a la entrevista. Solo había un problema. Yo no sabía andar en transporte público. No tenía idea de cómo llegar y estaba bastante ajustado de recursos, por lo que no quería utilizar servicio de taxi. Además, recuerden que era sumamente tímido y no me atrevía a pedirle ayuda a nadie. Fue cuando le dije al miedo que iba a salir en busca de esa oportunidad y que nada me lo impediría. Cuando llegó el lunes, me levanté muy temprano y comencé en la búsqueda de esa dirección que me habían facilitado. Iba camino a esa entrevista, pero en mi mente siempre llevaba la idea que sería algo temporal, ya que me había hecho una promesa. Si un día volvía a trabajar como empleado, debía ser por un corto periodo de tiempo. Logré subir a un bus y poco a poco los pasajeros se iban bajando hasta quedar solamente el chofer y yo. Llegué a la última parada de la ruta, sin tener la menor idea de dónde estaba. Lo más gracioso era que no podía pedirle algún tipo de orientación al conductor, ya que no hablaba español y yo no sabía inglés. Finalmente bajé del transporte. Empecé a caminar sin saber hacia dónde iba. Cuando ya había recorrido 2 cuadras, llamé a la persona que me había indicado la dirección a donde debía ir. En ese momento no me contestó. Incluso nunca atendió mis llamadas. Seguía caminando perdido sin saber qué hacer. Más de 4 veces pasé por un mismo lugar. Me sentía realmente afligido, por lo que decidí regresar a casa. Para colmo de males,
no contaba con el dinero suficiente para el retorno. Además, los transportistas pedían una tarjeta MetroCard. Sin embargo, el chofer me miró y pudo darse cuenta que me encontraba perdido. Me hizo una seña de que pasara y fue la forma en la que pude entrar de nuevo al bus. Definitivamente, el conductor se compadeció de mi situación. Estaba sudando. No hay circunstancia que te produzca más calor y sudor que el estar perdido y angustiado. En momentos así, se combina el miedo con la rabia y todo empeora. Al llegar a casa, lo primero que hice fue continuar en la búsqueda de otras oportunidades. En esta ocasión, estaba dispuesto a salir, pero no en bus, sino caminando. Un día pasé por un supermercado y la persona de la portería hablaba español. Luego me di cuenta que la mayoría de los empleados eran de mi nacionalidad. Inmediatamente pregunté si necesitaban otro trabajador. No me importaba lo que tuviera que hacer. Estaba dispuesto a trabajar y si debía limpiar pisos, lo haría. Pero la persona que me atendió me explicó que por el momento no tenían vacantes. Me ofreció información en caso de que llegara a saber de algún lugar que estuviera en búsqueda de personal. Le dejé mi número de teléfono y le agradecí mucho la colaboración. Dios escuchó esta conversación, porque ese mismo día al llegar a casa, este amable señor me contactó y me informó que en un supermercado cercano había un vendedor de frutas que salía de vacaciones por una semana y necesitaba a alguien que lo reemplazara. Salí muy deprisa, ya que debía llegar antes de que terminaran de descargar unas cajas de frutas. De lo contrario, la persona que me iba a atender se iría de inmediato. La dirección era en la calle 188 y yo me encontraba en la 194. Por más que me esforcé en llegar a tiempo, no lo logré. Conseguí todos los semáforos en rojo, por lo cual no pude cruzar rápidamente. La persona ya se había ido y se encontraba repartiendo mercancía en otros lugares. Afortunadamente, iba a regresar. Encontré a aquel buen hombre que me había llamado, y fue quien me dijo que esperara un poco. Mientras tanto, estuvimos conversando. Me preguntó de dónde venía y se interesó un poco en conocer mi historia de vida. Entre varias cosas que hablamos, le conté que me encontraba vendiendo un vehículo ubicado en mi pueblo natal. Se interesó en comprarme la guagua, pero en ese instante nos interrumpió la llegada de una camioneta de carga a bordo de un hombre joven y un adolescente. Nos presentaron y comenzamos a hablar acerca del trabajo. Me dijo que se trataba de una semana, donde tenía que montar y desmontar frutas de la marqueta. En ese momento, lo único que quería era empezar a trabajar y conocer las actividades comerciales. En mi mente, solo tenía un propósito: aprender para luego comenzar a desarrollar mi propio negocio. Culminamos nuestra reunión y acordé con mi nuevo jefe la hora para comenzar mis tareas. Planificamos vernos ese mismo día a las 4 p.m. para abastecernos de mercancía y marcharnos de madrugada a realizar las ventas. Me fui a casa, me preparé un plátano sancochado con huevo y cuando me disponía a comer, sonó el teléfono. Era mi nuevo jefe, diciéndome que ya estaba esperándome. Recuerdo que me tragué el último bocado de plátano cerrando la puerta del apartamento donde vivía. Era una experiencia difícil, un proceso que tenía que pasar, y aunque en ese momento deseaba trabajar, siempre tenía presente que no se trataría de algo permanente. Mi mente estaba programada para no ser empleado de nadie, pero tenía mucho camino que recorrer primero. Al llegar me preguntaron si había comido. Respondí que sí, y salimos para la marqueta. Durante el trayecto, él iba preguntándome de dónde era y a qué me dedicaba. Le conté que tenía una pequeña frutería en Santo Domingo. También le hablé de mi gran disposición para trabajar. Si necesitaba salir de madrugada, buscar las frutas y venderlas, podía contar conmigo. Luego llegamos al lugar en donde íbamos a buscar nuestra materia prima. Pude darme cuenta que había muchas personas haciendo lo mismo, es decir, vendiendo y comprando frutas al mayor. Fue en ese momento que se me ocurrió una idea.
vender lo más pronto posible la guagua que tenía en Santo Domingo y comenzar a vender frutas. Sabía que en ese momento era empleado, pero nunca dejaba de pensar en la forma que podía invertir para conseguir esa gran oportunidad que tanto estaba esperando, la de tener mi propio negocio en los Estados Unidos. Ese era mi gran sueño.